con ese mismo aplauso recibimos a toda nuestra iglesia en línea. Seguimos en nuestra serie Crecer, iglesia. Quiero citarle lo que le hablé el miércoles pasado, cuando el Señor Jesús nos habló de que una y otra vez Él, siendo consistente e insistente en llevar la palabra, el evangelio a toda criatura, y hablando de diversas formas, nos enseñó en Marcos capítulo 4 con respecto a la semilla. El sembrador salió a sembrar, pero esa semilla cayó, ¿sí? Y como lo leíamos en la palabra el miércoles pasado, cayó sobre la roca. Una se la llevó el ave, otra lo que la quemó el sol, otra cayó sobre la tierra, pero no a profundidad, y brotó muy pronto y también se secó. Pero hubo una que cayó sobre la tierra, la tierra fértil, y dio fruto al 30, al 70 y al 100%. Cuando el Señor Jesús se refería a esta parábola, que creo que siempre la ha direccionado las parábolas de Jesús para que poder profundizar un poco más allá, Él estaba utilizando en esa parábola un ambiente natural. Era la atmósfera del momento de aquella población que le estaba escuchando, que era el que cultivaba, el que sembraba. Por eso comenzó hablando del sembrador salió a sembrar. Habló de una semilla que cayó, que floreció, que se secó, que el agua se la llevó, que el sol la quemó, que el ave se la llevó, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Él hablaba de eso, estaba queriéndose acercar a una práctica que por lo general se trabajaba en aquel ambiente. Era el medio, el ecosistema laboral, llamémoslo así, de aquella población que estaba escuchando a Jesús en ese momento. Y Él cogió la parábola y la llevó a un espacio quizás más natural para hacerse entender, y que todas las personas que estuvieran cerca de Él lograran entender de que es supremamente importante saber en qué lugar o en qué momento exacto, preciso, o en el momento correcto y en el lugar correcto hay que colocar aquella semilla para que la semilla crezca, ¿sí? Que fue hacia donde direccionamos la palabra este miércoles, porque todo lo que Jesús toca o todo lo que Dios bendice, ¿qué pasa? Crece. Ahora yo quiero hablarle de una palabra muy importante que tiene que ver con el crecimiento. Estamos trayendo todas las herramientas bíblicas que nos da el Señor para hablar de crecimiento. ¿Cuántos queremos crecer? Ok, es una promesa de Dios. El crecimiento es una promesa del Señor, pero la promesa del Señor no es para el que la recibe, sino para el que la trabaja. Cuando usted toma una promesa, no crea que la promesa simplemente porque fue desatada se va a hacer realidad sin que usted la trabaje. Hay que trabajarla. El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Tuvo que coger la semilla y sembrarla. ¿Está conmigo? Entonces yo quiero que me acompañe por favor al Salmo 1:1. El primer capítulo del libro de Salmos, y el verso 1:1 me dice: Dios bendice. Todo lo que Dios bendice, ¿qué pasa? Crece. Estamos de acuerdo, estamos conectados. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, mire lo que dice la Biblia, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Quiero comenzar hablando sobre esto. Dios bendice, mire que dice, Dios bendice. Y si todo lo que Dios bendice crece, como le hemos enseñado, entonces hay que mirar este texto con el contexto realmente y hacia dónde Dios nos quiere llevar, para que tu vida y mi vida no sea un simple pretexto. Dice, Dios bendice a quienes. O sea, lo que me está diciendo aquí es que Dios no bendice a todo el mundo. Dios bendice a quienes. Hay un precepto, hay una orientación, hay una ley. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, no andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. ¿Sabe qué está hablando Dios de ahí? Lo que nos quiere decir el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, es que Dios bendice a los que viven en una buena atmósfera. Porque yo no me puedo sentar a hablar con los que me aconsejan mal,
con los que andan en malas compañías y con los que se burlan de Dios, y que Dios me bendiga. O sea que muchas de las cosas que han sucedido o que no han sucedido en tu vida ha sido gracias a una buena o a una mala atmósfera. Y vamos a hablar sobre eso porque tu atmósfera, en tu atmósfera depende mucho tu crecimiento. Tu atmósfera determinará el crecimiento. Si hablamos de atmósfera, yo no le voy a hablar de la que nos cubre en este instante. La atmósfera tiene varias particularidades. Déjeme explicarle un poco sobre la atmósfera para poder llegar a la atmósfera espiritual que Dios quiere que hablemos en esta mañana, que será determinante, será de fundamental para tu crecimiento, para el tiempo que Dios ha dicho que vamos a crecer. ¿Cuánto lo creemos? ¿Qué hace la atmósfera, iglesia? La atmósfera regula la temperatura. La atmósfera controla los ciclos de la lluvia. O sea que la lluvia es la que hace que crezca la hierba, que crezca los frutos, que haya pastos, que los ríos den agua, por supuesto, que haya más agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la atmósfera regula la lluvia. ¿Qué está pasando sobre Colombia? No está lloviendo. Eso es un tema de ambiente, de medio ambiente, atmosférico. Ojo con esto, dice: la atmósfera controla los ciclos de lluvia. La atmósfera protege los rayos nos protege de los rayos del sol. Usted está afuera, hoy está un día divino, pero la atmósfera es la que no permite que te queme ese sol, que esos rayos entren hasta lo más profundo y te lastimen. Aunque ya cada vez es más permeable nuestra atmósfera y hay que utilizar muchas más herramientas para protegernos de los rayos del sol. ¿Sí? Ahora, la atmósfera, para hacerme entender por qué vamos a hablar de esa palabra llamada atmósfera. La atmósfera protege la tierra de todo lo exterior, de todo lo que deambula en el universo, de todo lo que se mueve por el universo, de todo lo que viaja por el universo. ¿Sí? Protege la tierra. Cuando llega algo a nuestra atmósfera, la atmósfera tiene la facultad por diseño de Dios de destruirlo, de que se deshaga o que entre. Si llega a filtrarse, no va a filtrarse con el impacto que podría llegar. Por eso no hemos sido destruidos por todo lo que se mueve fuera de nuestra tierra. ¿Gracias a qué? A la atmósfera. ¿Sí? Y eso puede ser aplicable inmediatamente hacia donde le quiero enseñar. ¿Por qué no han sucedido muchas cosas en tu vida? Gracias a que has tenido una buena atmósfera. ¿Por qué tu casa no ha cambiado de directrices morales, emocionales, físicas, económicas? Porque Dios te tiene sobre o protegido con su atmósfera. O sea que la atmósfera, lo que yo entiendo acá, la atmósfera, estoy hablando de la natural, ahorita vamos a entrar a la espiritual. La atmósfera me ha permitido nacer, me ha permitido crecer y por ende me ha permitido vivir. Si no fuera por si no fuera por la atmósfera, ninguna de las anteriores hubiera existido. Podemos traer el ejemplo. Si usted quiere, nos vamos a uno de los planetas del sistema solar, del sistema del universo. Venus, por ejemplo, es un planeta que tiene una atmósfera, pero es una atmósfera tóxica. Es el planeta más tóxico que existe en todo el sistema solar. No existe vida allá, no puede existir vida. La temperatura de Venus es 500 grados Celsius. O sea, usted y yo no podríamos vivir, ninguna ser viviente podría estar en esa atmósfera. O sea que no todo lo que tiene atmósfera tiene vida. ¿Lo está tomando o no, iglesia? Y ahí es donde yo quiero entrar, porque depende de ti. Depende, tu crecimiento va a depender mucho de tu medio ambiente. Va a depender mucho de dónde estás. No se trata de que Dios me va a bendecir aquí y sí, no. Hay que preparar una atmósfera, hay que preparar un medio ambiente. Y le voy a profundizar en unos minutos sobre eso. Por eso, si lo ponemos en términos espirituales, la atmósfera son las condiciones de nuestra vida, son las relaciones que tenemos y las circunstancias que nos rodean a diario. Tu atmósfera es eso.
tus condiciones, tus relaciones, tus circunstancias que te rodean a diario. Eres lo que piensas, pero también eres con quién andas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Muy sabio ese verso, porque la Biblia también dice: las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Tú puedes tener una buena atmósfera, pero una mala conversación puede cambiar tu atmósfera en un instante. Una llamada telefónica puede cambiar la atmósfera en un instante. ¿Está conmigo? No, vamos. Estoy hablando a seres terrícolas. Ok, entonces dígame amén, por favor. Abra esa boca. Dios bendice. Diga conmigo, ese soy yo. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. Mire que dice: no siguen. Está hablando de que muchas personas les encanta el mal consejo. Buscan son los malos consejos. Dios bendice a quienes no andan en malas compañías. Dios bendice a quienes no se burlan de Dios, a los que no se sientan, a los que no siguen, a los que no hablan con gente que se burla de Dios. O sea, lo que Dios está diciendo: tu bendición dependerá no solo de mi voluntad, sino de la atmósfera que escojas. Wow. Se lo voy a decir: tu bendición y mi bendición no solo va a depender de la voluntad de Dios, que es perfecta, agradable para nosotros, sino de la atmósfera que tú y yo escojamos todos los días, porque la Biblia dice: nuevas son cada mañana. ¿Está conmigo? Entonces anote esto, lo que entiendo acá. Cuando Dios dice: Dios bendice a quienes no siguen entonces Dios bendice a aquellos que protegen su atmósfera. Mi pregunta es: ¿proteges tu atmósfera, iglesia? ¿Proteges tus oídos de los malos consejeros? ¿Proteges tus oídos de las burlas hacia Dios? ¿Proteges tu corazón de las relaciones? Porque Dios bendice a aquellos que protegen su atmósfera. Hace unos días atrás le enseñé: protege la fe, defiende tu fe, mantente firme, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mi pregunta es, iglesia, Salmos 1:1 me está enseñando que tenemos que proteger nuestra fe. Pero hoy estamos viviendo una pandemia de malos estados. Hoy está la sociedad más que nunca viviendo un sistema bipolar. Hoy estamos viviendo estados de desánimo, estados de intolerancia como nunca antes en la historia. Hoy estamos viviendo y encontrándonos con gente que tú nunca creíste que fueran a estar en eso, ni así. Tú también a veces estás luchando por mantenerte animado. En lo personal soy una persona en mi mayoría de días positivo, emprendedor, me muevo, no me quedo quieto. Para mí quedarme quieto es desesperante, ¿sí? Aunque no lo logro todo, me muevo constantemente porque siento que moverse es vida y todo lo que se mueve crece. Se lo enseñé el miércoles pasado. Pero hay una adicional. Se está luchando un poco más por mantener una buena atmósfera. Se está luchando un poco más por mantener una relación tranquila, estable. Se está luchando un poco más por mantener los resultados. O sea que estamos teniendo un problema de medio ambiente. Muchos están como la pantera rosa, que siempre pongo este ejemplo, que caminaba y todo el lado alrededor de ella le daba el sol, pero ella tenía la nube gris encima con rayos. Muchos estamos así, iglesia. Estamos en momentos complicados, por eso tenemos que proteger. Si tú hoy tienes un buen ambiente, si tú hoy tienes una buena atmósfera, si tú tienes un estado positivo, tienes un estado de emprendimiento, tienes visión, tienes alegría, tienes paz, tienes amor, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, templanza, cuida la atmósfera. Porque eso no se consigue en ningún lugar sino por medio del Espíritu Santo. Nadie te puede ofrecer eso. Por eso hay gente como Venus, gente tóxica, gente de mala atmósfera. Y esa gente tóxica y gente de mala atmósfera
no van a permitir que tú crezcas. No van a dejar que tú crezcas. Por eso le decía minutos atrás, no todo lo que tiene atmósfera tiene vida. No, es que Dios me va a bendecir aquí. Si Dios lo quiere hacer, lo hace. No, le estoy enseñando. Dios bendice a aquellos que no siguen los malos consejos, que no andan con malas compañías y con aquellos que no se juntan con los que se burlan de Dios. Entonces, hay gente que quiere crecer, pero no ha distinguido o no ha logrado encontrar la atmósfera correcta. Déjeme decirle algo, iglesia, la atmósfera es determinante. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Es determinante para saber si hay vida y para saber si se puede crecer en ella. Por eso esta palabra no es una palabra más. Esta palabra es para que entiendas si en tu atmósfera hay crecimiento o no hay crecimiento. Si permites que algo impida el crecimiento que Dios ha prometido sobre ti y sobre mí, hay que mirar en qué atmósfera estamos viviendo, bajo qué atmósfera estamos siendo influenciados, en qué atmósfera. Y esa palabra atmósfera aplica a todo: condiciones, relaciones y todo lo que le acabé de leer. Si tú quieres crecer, iglesia, tenemos que ubicarnos en la atmósfera correcta. El crecimiento no es solo una promesa, es una atmósfera correcta. El crecimiento no es solo la diligencia, porque el mismo sabio Salomón decía que el hombre salía temprano, pero llegaba a casa cansado, y le llama el pan de fatigas. O sea, salir temprano a trabajar, ser el más diligente, ser el más emprendedor, no necesariamente es síntoma o sinónimo de crecimiento, porque puedes estar trabajando en la atmósfera incorrecta y te vas a frustrar y vas a decir: Dios a mí no me habla, Dios no me tiene en su rosca, Dios no me tiene en sus planes, Dios no me tiene en sus deseos. No, Dios sí te tiene en sus planes, pero Él no puede trabajar en ti fuera de la atmósfera correcta. Vamos, iglesia, ayúdeme. Y eso es un rompimiento que hay que haber en tu vida, porque llegó el tiempo de ser selectivos en quién, dónde y qué es una buena atmósfera para mí. Mi pregunta es: ¿tú eres una buena atmósfera? ¿La gente al lado tuyo crece? ¿Tú eres una bendición? Tus hijos están creciendo no solo en la parte física, sino también en la parte emocional, en la parte espiritual. Tu casa es una buena atmósfera. Tu empresa es una buena atmósfera. Tú como mujer eres una buena atmósfera para tu esposo. Tú como esposo eres una buena atmósfera para tu esposa. Tú como padre eres una buena atmósfera para tus hijos. Ustedes, los hijos, son una buena atmósfera para la casa. Porque hoy en día los hijos dañan las buenas atmósferas. Cuando usted tiene el opinómetro de sus hijos muy abierto, cuidado con eso, te puede dañar la atmósfera de tu matrimonio. Hay hijos que en vez de traer estabilidad, unidad, traen división. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan callados, iglesia? Ahora su boca y diga: Señor, cambia mi atmósfera. La atmósfera, iglesia, ¿la qué? La atmósfera impacta directamente en el crecimiento. Impacta directamente en el crecimiento. Si tú quieres crecer, tienes que cambiar de atmósfera. Porque si fuera la atmósfera correcta, ya hubieras crecido. Decía mi amigo Sherlock Holmes, elemental, mi querido Watson. La Biblia dice en el Salmos 1:3, unos versos más abajo: son como árboles plantados en la orilla de un río. ¿Qué dice?
son como árboles plantados en la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Estamos claros? Ok, entonces acá, vengan acá. Son como árboles plantados en la orilla de un río, que siempre, ¿cuántas veces? Siempre, no de vez en cuando, sino siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces Dios lo que me está diciendo, el salmista lo que me está informando Dios me está informando por medio del salmista, es que si el árbol tiene el medio ambiente y la atmósfera correcta, va a crecer. Pero si el árbol no está plantado junto a la orilla de un río, en la atmósfera perfecta, el árbol no va a crecer. Porque no has crecido, no porque Dios no ha querido, es porque tú no has creído. Escúchame, porque no has crecido, no es porque Dios no haya querido, sino porque no has creído. Tienes que estar y mirar la atmósfera que te mueve. ¿Por qué tu casa no progresa teniendo tantos talentos sentados en tu vida? Porque tú no tienes la atmósfera correcta. Y el crecimiento de tus hijos es determinante en la atmósfera que tú los quieras tener. Prepárense. Pero acabó de salir una ley de esa línea progresista, donde ya está a un solo paso la prohibición de la contaminación de ruido. Ya está en paso, van a regular el ruido, pero se lo garantizo de aquí a 1 millón, que eso no es por tabernas, ni estadios, ni conciertos. Lo único que van a atacar con esa ley son las iglesias, porque quieren cambiar la atmósfera de adoración. Número 2, segunda ley que ya fue. Si lea noticias, es que solo MasterChef, pero en el tiempo salió una ley donde queda prohibido hablar de religión en los colegios públicos. Ya se prohibió. ¿En dónde o en qué atmósfera va a estudiar tus hijos? Porque la atmósfera determinará mi crecimiento. La atmósfera va a determinar mi crecimiento. Voy a poner un ejemplo, iglesia, que lo escuché de la línea de la cobertura en que estamos, que me gustó mucho. Si un árbol tiene el lugar correcto, pero se lo voy a poner con un ejemplo del pez, del pescado. Mira un pez. Le voy a dar 3 atmósferas posibles para ese pez. La primera atmósfera, desierto. La segunda atmósfera, una pecera. Tercera atmósfera del pez, el océano. ¿En cuál cree usted que debería estar el pez para que creciera perfectamente? En el océano. ¿Por qué? Porque en el desierto un pez muere inmediatamente hablando. En la pecera crece, pero ¿con qué? Con limitaciones. Pero en el océano se desarrolla por completo. Entonces, la atmósfera sí es vital para tu crecimiento. Déjeme cambiárselo. Una flor, una rosa. 3 escenarios de atmósferas: en el asfalto, en un florero, en un jardín. ¿Cuál es el ambiente perfecto, la atmósfera perfecta para esa rosa? En el jardín. En el asfalto se seca. En el florero es linda temporalmente hablando, pero tarde o temprano va a morir. En el jardín florece, vive, sale una y otra vez. Mi pregunta es: ¿qué estás haciendo tú en estos momentos con tu atmósfera? ¿Eres el pescado en el desierto? ¿O eres el pescado en una pecera limitada
Tu crecimiento está muerto por completo. Pastor, hace años no crezco en ningún área de mi vida. O está limitado, crezco por pedacitos. Eres el pescado de una pecera, el pez de una pecera. O mi crecimiento está abierto porque estoy en la atmósfera correcta. Eres la flor que creció en el pavimento, en el asfalto y se secó. Eres la flor que fue arrancada y la colocaron, aunque parece lindo porque el florero le da hermosura a la flor. Y déjame decirte, hay ambientes que son lindos por fuera, pero por dentro son secos, como los floreros. O está sembrada o sembrado en ese jardín en el cual Dios quiere. ¿En qué atmósfera están tus sueños? ¿En qué atmósfera están tus metas? ¿En qué atmósfera están tus promesas? ¿En qué atmósfera están tus milagros? Porque yo lo puedo llevar inmediatamente a eso. Para mí el desierto, el asfalto, la pecera me habla del temor, de la incredulidad. Pero no puede haber una atmósfera buena si no sacamos el temor y la incredulidad de nuestra vida para poder crecer. Déjeme citárselo en la Biblia. Marcos capítulo 5 verso 36 al 42 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Yo creo esta historia se la he leído muchas veces, pero quiero que la analicemos desde otro punto de vista. Dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Déjeme hacerle el contexto. El principal de la sinagoga, Jairo, tenía una buena amistad con Jesús. Y se enteró Jesús de que su hija había muerto. Y Jesús, en medio de la sinagoga, similar a lo que ahorita estaba pasando, se generó un alboroto aquí por lo que sucedió hace unos minutos acá. Inmediatamente todo el mundo, es la reacción. Haga de cuenta, eso me sirve para traer al escenario lo mismo que pasó allá. Llegó el escándalo, Jesús estaba enseñando y ¿qué pasó? No, que se murió la hija de Jairo. Uy, pero ¿cómo así? Y Jairo, obviamente, imagínense la reacción de él. Jairo inmediatamente reaccionó y él le dijo a Jairo: no temas, ¿no qué? Cree solamente. Pero ojo con esto. Y dice verso 37: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué? Hágalo conmigo. Y se burlaban de él. ¿Qué fue lo que nos dijo Salmo 101? Dios bendice a aquellos que no se sientan, ni hablan, ni viven con aquellos que se burlan de Dios. Y dice aquí: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, Pedro, Juan y Jacobo, y los entró donde estaba la niña. Déjala ahí un momentico. Mire cómo el mismo Jesús nos está enseñando algo sobrenatural. Los milagros deben suceder si tú tienes la atmósfera correcta. ¿Cuántos necesitamos milagros en estos tiempos? Ok, no depende de la voluntad de Dios, sino de tu atmósfera correcta. Léalo conmigo. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Primero le dijo a Jairo: no temas, solo cree. Número uno. Número dos, encuentro que no permitió, ojo, no permitió, llámele homofóbico, llámele lo que quiera, no permitió que lo siguiesen, sino 3 nomás. Mi pregunta es: ¿quién te sigue? ¿Quién está detrás de ti? ¿Quién es esa persona que te quiere acompañar? ¿Es una persona de buena atmósfera o es un Venus? Porque dice aquí: no permitió. El mismo Jesús le dijo: no. Suerte es que les digo.
¿Y tú por qué a todo el mundo si le permites? ¿O por qué la religiosidad te dice que tú tienes que aceptar lo que sea y el que sea y como sea? ¿Por qué tienes que permitir dañar tu atmósfera? ¿Por qué no haces de esa casa una atmósfera bien, ideal, gente no tóxica, gente que te aporte, gente que tenga nutrientes de crecimiento? Vamos, iglesia. Si tú tomas esta palabra como Dios quiere que la tomes, vas a crecer. Pero tu atmósfera determinará tu crecimiento. El mismo Jesús me está enseñando ahí. Les dijo: no, ustedes no. ¿Por qué permites que todo el mundo hable con tu casa, con los de tu casa, con tus hijos? Que Dios es amor. Dios es amor, pero Dios me dio discernimiento. La Biblia dice: el sabio ve venir el mal. ¿Y qué hace el sabio? Se aparta. Para algo nos dio una visión 2020, para poder entender y ver lo que otros no ven. Discernimiento, iglesia. Yo en esta casa, aún en la casa donde yo pastoreo hace 13 años, yo a Caleb le tengo seleccionado con quién sí, con quién no. No quiere decir que tú lo dejes hacer con todo el mundo, porque van a la iglesia, todo lo que quieran. No. Es más, si mi hijo no lo ves con un perfil de no buena amistad, apártalo de tu hijo, a mi propio hijo. Pero nunca permitas que nadie te dañe tu atmósfera. Porque el día que tú permitas que se acerquen mucho a ti, te quitan el milagro. Y déjame decirte algo, iglesia, aire de tu casa. Estamos en tiempos de milagros. O sea, que hoy tengas una empresa en pie es un milagro. Que hoy tengas una familia en pie es un milagro. Que hoy tengas un trabajo en pie es un milagro. Que hoy tengas unos hijos alineados con Dios es un milagro. Porque todo es un regalo del cielo y no un derecho de la tierra. Es un milagro que estés en esta mañana. Es un milagro que estés de pies. Que aunque la higuera no florezca, en todo te alegrarás en Jehová, dijo el Señor el miércoles pasado. No importa si la higuera no ha florecido, pero tú estás en la atmósfera correcta y en el momento oportuno florecerás, dice la palabra. Jesús, devuélvete, hija o hijo. Jesús, 39. Perdón, 37. Y no permitió que le siguiese nadie. ¿Quién dijo que todo el mundo te tiene que seguir? Por eso es que tú estás en la emoción sobre todo los muchachos. No miden ni siquiera quiénes los están siguiendo. No, todo el que me siga, que me siga. Lo importante es que me sigan. No. El que no cree en ti no te debe seguir. Por eso, persona que se va con los piojos de esta iglesia llena, la cabeza llena de piojos por A, B, C o D, inmediatamente yo no lo sigo más. Y tampoco permito que me sigan. Así de fácil, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque dañan mi milagro. Uy, pastor, ¿qué es eso? Sí, así es. No le llegan mal los mensajes. ¿Para qué? ¿Usted sabe cuántas horas se tira mi hijo o mi hija o los de producción haciendo una imagen para que lo miren y lo rechacen? ¿Para qué les mando una imagen? Si hace meses no vienen a la iglesia. Lo curioso es que sí quieren estar cerca de ti, mas no por lo que tú eres, ni por el hombre que eres, ni la mujer que eres, sino por el morbo que sienten de no verte, que ojalá no crezcas. Por eso tú tienes que escoger la atmósfera perfecta para poder crecer. Y eso incluye personas, trabajo, circunstancias. Yo sí creo
en ese dicho callejero que dice: al que, ojo, porque yo soy como Chapulín Colorado, ¿no? Al que buen árbol se arrima, no se le mira colmillo, es así, no, no. Al que buen árbol se arrima, buena sombra. Yo sí creo en eso. Hay conversaciones que a mí me hacen bien, me le meten chispa a la vida. Hay conversaciones que me secan, me esterilizan, me dejan como una roca. Por eso las evito. Porque si Jesús me está diciendo en la Biblia que no permitió que lo siguieran, ¿yo por qué tengo que permitir que todo el mundo me siga? Y se lo voy a trasladar: ¿por qué tú tienes que permitir que todo el mundo te siga? ¿Por qué? ¿Que porque eres evangélico? ¿Qué tiene que ver eso? Aquí no se trata de religión, aquí se trata de atmósfera. Hay gente que no es religiosa, que no viene a una iglesia, que no profesa una religión, pero cuidan su atmósfera como nunca. Hasta aquí llegas. Esta es mi casa, este es mi ambiente, estos son mis amigos, este es mi núcleo privado, mi grupo íntimo. Cuidan su atmósfera. Hay personas que cuando están, tu atmósfera es mejor. Hay personas que cuando están, tu atmósfera es peor. Vamos. Qué pereza predicar una iglesia tan dormida. Iglesia, venga, pellizca el que está a su lado, despiértelo, cámbiale esa atmósfera. Necesito que tomes esta palabra aire de tu casa, como padre espiritual que tienes en esta casa, y te vayas a tu casa con una atmósfera que diferente. Verso 40: y se burlaban de él. Mas ¿qué hizo Jesús? Echó fuera a todos. ¿Por qué tú tienes gente cerca a ti que se burla de Dios? Se burla de lo que haces, se burla de los que dices. Es más, tienes que callarte para que no se burlen de ti. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar contra los burlones? A mí me dura 30 segundos una persona que se burla de la obra de Dios. Cuando se burla lo suelto, hasta luego. No fue más. Y no lo predico, no lo ministro. No, se está burlando de Dios. Porque es que el que es enemigo de Dios es enemigo mío. Lo dije yo, lo dijo la Biblia. La Biblia lo dice, iglesia. Ahora escúchame bien. ¿Qué hizo Jesús? Se burlaban de él. Los echó fuera, los sacó, los abrió. Pero dice la Biblia que tomando la mano de la niña, verso 41, le dijo: Talita cumi. Verso 40: echó afuera a los que tenían que irse, pero tomó a los que tenían que estar conmigo, con él. Lo que le vengo a decir, lo que le dije días atrás, iglesia. Muchas veces tenemos lejos a quienes deberíamos tener cerca, y tenemos cerca a quienes deberíamos tener lejos. Pero como es un tema de percepción, el problema es que si no hay en una casa una sola atmósfera, eso va a ser un universo abierto, le va a entrar lo que sea. Pero tomando, dice que echó lo que tenía fuera y tomó lo que tenía. Echó, mire que dice echó, echando y tomó. Y luego, verso 41, y tomando la niña de la mano le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues. Y pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Escúchame bien, iglesia. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene milagros para nosotros en estos días? Ok, Jesús, antes de resucitar a aquella niña, cambió la atmósfera. Entonces, anote esto: antes del crecimiento viene el cambio de atmósfera. Pero es que esto es lo mío. Sí, pero no has crecido. Es que yo fui llamado a esto, pero tienes que crecer. Antes del crecimiento viene el cambio de atmósfera. Deja de reciclar lo que Dios ya dijo que tenías que desechar.
¿Por qué tienes que estar buscando las atmósferas de gente de afuera? Conozco personas que en la época de campaña de este municipio se le pegan a esos aviones fallando que prometen y no cumplen. Duran un año detrás de la cola de esa gente. Se posesionan, no les botan ni un grano de arroz y son 3 años más esperando nuevamente eso. No, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una atmósfera para ser de bendición. Al contrario de verte crecer, te van a arrimar más y van a buscarte más que nunca. Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Esta es la hora de, a pesar de haber apoyado al alcalde, no nos equivocamos. Ha sido una buena administración desde el punto de vista, y no le he echado la primera llamada al alcalde. No le he echado la primera llamada y me ha llamado a mí 3 veces por medio de sus trabajadores. Venga, porque es que tú tienes que tener una buena atmósfera. Claro, me llama el alcalde, me dan los tobillos aquí, a la oreja, de correr a servirle, porque tenemos que honrar a nuestras autoridades, porque hay que honrarlas. Pero usted no me va a ver allá haciendo fila en la alcaldía esperando a ver qué pasa, porque yo tengo mi propia atmósfera. Porque apoyamos por convicción, más no por condición. Y eso es un reto para esta iglesia. Si no creas tu propia atmósfera, no vas a crecer, porque vas a esperar que los demás te boten las migajas de su mesa. Y tú ahí donde estás sentado, el que me ve en casa y el que está ahí sentado, sabe que tienes un milagro dentro de ti. Cambia tu atmósfera, porque antes del crecimiento viene el cambio de atmósfera. Los milagros no sucederán. ¿Qué cambió? Lo primero que cambió Jesús en este hombre fue: no te he dicho que no temas, solo cree. Lo primero que tiene que cambiar en una atmósfera que hace crecer es el temor. Lo segundo que tiene que cambiar Dios para poder botar y arrojar el crecimiento es la incredulidad. No das porque no tienes, no das porque no crees. Así es fácil. ¿Sabes algo? Jesús está llamando en estos tiempos para milagros a gente que es de solo fe, gente que tenga fe. La gente temerosa, la gente incrédula, la gente burlona impide el crecimiento. No camino con incrédulos, no camino con burlones y no camino con miedosos, porque este mundo, al devorárselo y uno cuidando al que no tiene que cuidar. Hoy estoy rabón, iglesia. Hoy me le quité la correa a la iglesia. O crece o crece. Pero ahí verlo usted remando toda la vida, qué pereza. ¿Sabe algo? Yo como padre espiritual, yo lo quiero es atajar a usted. Venga, otro carro, otra casa, otra empresa, otro negocio, otro chino. Así es que tenemos que verlos. Otra vez, porque para el que cree, todo le es posible, iglesia. Vamos, apláudelo a Él. Es Él. Él es el Dios del crecimiento para ti y para mí. La gente que se burla de tu fe, de tu iglesia, de tus sueños, deséchalos. Otro y último ejemplo, Marcos capítulo 8, verso 22, es que Jesús me da todo. ¿Cómo ponerme yo a hablar aquí de gente, de hombres, sabiendo Jesús? Marcos 8, 22, 23 dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara, lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano. Segunda vez Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Mi pregunta es: ¿por qué no hizo el milagro ahí? ¿Por qué no hizo el milagro en ese lugar? Porque no era la atmósfera correcta.
Nosotros hace 14 años vivíamos a 10 minutos de este punto. Y Dios tuvo que sacarme de esa atmósfera, mandarme hasta Argentina, a la punta de Argentina, Bariloche, Argentina. Hasta allá fui a dar yo, a la Patagonia, buscando con la brújula, con el Waze espiritual, y yo no encontraba para dónde era. Y por allá, recalculando, me devolvió para acá. Y yo dije, pero ¿qué me hubiera sido más fácil? Coger un carrito de trasteo y pasarme de Suba a Cota en 10 minutos, no dar esa vuelta que me pegué. Porque Dios sabía que la atmósfera, mi aldea, en donde yo estaba, no era la atmósfera correcta para mí. Me tuvo que tomar de la mano, sacar, como que dice, hágase el loco que no se va lejos, pero lo voy a poner cerca. Y eso no lo determiné yo, lo determinó Dios. Y si no hubiera sido la voluntad de Dios, 14 años después que vamos a cumplir, no hubiéramos sido de bendición. ¿Qué hizo Jesús con este hombre? Lo tomó de la mano y ¿qué hizo? Lo sacó. Se lo llevó fuera de la aldea. Y ahí se encuentra, lo escupió, puso sus manos sobre él, le dijo, puedes ver ahora. Y él decía, sí, un poquitico borroso, pero no muy bien. Y volvió y lo hizo, hasta que finalmente vio con claridad, dice la palabra. Lástima que se me pasó un verso, ahorita me lo colocas, pero se me pasó un verso que me gustaría habérselo leído. En el verso 26 de ese capítulo dice, pero Jesús le dijo dos cosas. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. El problema de este ciego, de este enfermo, no era la casa, era la aldea, era la atmósfera en que estaba. Muchas veces tú llegas a tu casa y tu casa no es el problema, es de donde vienes. Es el que te habló mal de tu marido, es el que te habló mal de tu mujer, el que te habló mal de tus hijos, el que te habló mal de tu iglesia. No es el problema de tu iglesia, es que tú escuchas la gente que no es correcta. Y él le dijo, vuelve a tu casa. O sea, la casa de él era correcta, pero no pases por esa aldea. No tengo el texto, se me pasó, pero lea el verso 26 de ese capítulo 8 de Marcos y va a encontrar esta respuesta. Entonces, ¿qué hizo? Primero, número uno, lo sacó de la aldea, lo sanó, pero le dijo, nunca regreses. El problema de tu milagro, ¿sabes qué es? Que Dios te da el milagro, que Dios te escucha, que Dios te habla, que Dios te empodera, pero vuelves a la misma atmósfera. O sea, Dios te bendice y vuelves a andar con los mismos vagos en el mismo carro que Dios te dio. Vuelves a meter a la misma gente burlona de Dios en tu casa, en esa casa que Dios te dio. El crecimiento comienza a volverse decrecimiento, como nuestra ministra es ministra. Y después tú le echas las cosas a Dios. Y la Biblia dice, la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, no regreses a tu casa. Escúchame bien, iglesia, yo creo que hay momentos donde uno puede cambiar las atmósferas, pero hay momentos donde toca cambiar de atmósfera. Hay momentos donde las cosas no van a cambiar y ya no vas a cambiar el ambiente. Entonces tú tienes que cambiar de lugar, por más que lo intentes. Hay momentos donde tú puedes cambiar una atmósfera, pero hay momentos donde toca cambiar la atmósfera. Son dos cosas totalmente diferentes. Si tu relación está en gritos, en intolerancia, en tonos de voz elevado, trata de cambiar la atmósfera. Trata de cambiar la atmósfera. Pero si tu relación está en golpes, maltratos, humillaciones verbales, abusos físicos, emocionales, económicos, cambia de atmósfera. Si tu relación con tu hijo está complicada, pero tú entiendes, salió de tu vientre, salió de tu simiente, trata de cambiar la atmósfera, trata. Pero si tu hijo no quiere cambiar, que cambie de atmósfera.
Porque hay momentos donde podemos cambiar la atmósfera. Yo sé que yo he cambiado atmósfera. Yo he llegado a mi casa y he cambiado atmósfera. Mi esposa ha cambiado atmósfera. Yo he llegado a esta iglesia y llegamos a una reunión de líderes y cambiamos la atmósfera. Hay veces la atmósfera en casa de Belén no está la mejor, pero se cambia la atmósfera. Pero hay momentos donde yo digo, no es de la atmósfera, hay que cambiar el personaje que va a la atmósfera. Y para de contar. La Biblia dice: saca el chismoso del conflicto y el conflicto se acabará. ¿Por qué tengas? Esta palabra es para un empresario. ¿Por qué temes a echar a ese sinvergüenza que te está dividiendo tu empresa? Págale una indemnización, échalo para afuera. ¿Por qué temes? ¿Por qué permites que gente que no va contigo, que no está en tu visión, que no camina bajo tu atmósfera, esté ahí? Te la va a dañar, te la va a complicar. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a aquel hombre es: no regreses a tu antigua atmósfera. Yo, después de que Dios me sacó de un lugar específico, nunca más volví. Y si le digo el lugar, usted dice: imposible, nunca más volví allá. ¿Sabe por qué? Porque no era la atmósfera correcta para mí. Nunca más, paso de largo. Siempre ando con un palito ahí para en caso de cascarle para uñero, pero toco madera con el palito. No entro, porque yo no voy a regresar de donde Dios me sacó. Pero tú, porque sí. Entonces, ¿cuál es tu atmósfera? ¿El bar? Las cosas no es el billar, porque allá en Belén hay una mesa de billar. Vaya, juegue billar en Belén. Pero se va a jugar billar donde los vagos, donde beben, apuestan, se dañan el ambiente. El problema no es el palito con las bolitas, el problema es tu corazón. ¿Cuál es tu atmósfera? ¿El internet? Ahora resulta que todo lo que dice en internet es verdad. ¿Cuánta basura suben, crees? Sigue creyendo. Ahí va a estar tu atmósfera. ¿O cuál es tu atmósfera? Como dice la Biblia en Salmos 92, versos 12 y 13: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. ¿A dónde? Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Déjeme leer la otra versión, Reina Valera: el justo florecerá como la palmera. Y me encanta esta: crecerá como cedro en el Líbano. Trasplantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Termino con esto, aire de tu casa. Si cambias lo equivocado, Dios traerá lo correcto. Si cambias lo equivocado, Dios va a traer lo correcto a tu vida. El problema, porque Dios nunca se ha equivocado. Dios no se ha equivocado con esta palabra. Dios no se ha equivocado con los profetas que han venido. Dios no se ha equivocado con esta ubicación que nos dio. Dios no se ha equivocado en nada. El problema es que el diablo siempre quiere dañar tu atmósfera. Un día después de haber colocado ese aviso, nos llegó una comitiva de Cundinamarca donde dice que hay un plan ya, según ellos, listo para ejecutar, donde van a continuar la ciclovía por todo este lado, costado de nosotros, hasta Siberia, y se tienen que comer como 4 metros de nuestro frente. Se llevan el lobby, se llevan la puerta y por ende el aviso. Estando yo aquí, obviamente el predio no es nuestro, yo comuniqué pero ¿sabe algo? Es que ya está listo para ejecutar. Y entonces vamos en la socialización de los predios. Yo comencé a mirar de aquí para arriba y dije, pero
Tienen que llevarse una montaña por ahí en una curva arriba. Hay un colegio que hay en toda la montaña, aquí subiendo. Tienen que llevarse eso le va a salir barba a esto. Si fuera o no se fuera, yo no me dejé cargar ese día porque la atmósfera me estaba cambiando. Yo, ¿sabe qué hice? Yo le dije, esta es tu casa. Yo ya hice mi parte. Yo vine, cambié atmósferas que no creían en nosotros, sembré, me rompí las manos abriendo huecos. Acá hay chambas al principio que usted nunca me vio en ese plan, quemándonos el sol, ¿sí o no, Pablo? Aquí solos llorando por ese invierno que nos entró cuando estábamos rellenando esto. Lo rellenamos casi 50 volquetadas, le volteamos a esto de doble troques acá de receo para una capa para poder asentar todo esto, haciendo con nuestras propias manos las cabañas en ese entonces, no ahorita las que usted ve, las que trajimos de la orilla del río. Y ¿sabe algo, iglesia? Yo le dije, yo ya hice mi parte. Si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Y llamo a la dueña, que es la que le van a quitar de 110 metros que tiene este costado, imagínense, por 4, todo ese metraje. Y dijo, tranquilo, deje que eso, para que suceda eso, Andrés, eso va a ser largo y peleado. Y yo, usted pelee con los abogados, yo peleo con el abogado que tenemos, que es Jesús. Ahora, si nos tocan para crecimiento, porque todo lo que Dios bendice crece. Póngase sobre sus pies, iglesia, vamos. Entonces cierra tus ojos por unos minutos, ya nos vamos. Piensa cuál es tu atmósfera. Piensa qué atmósfera es la que tienes que cambiar. Porque a todo momento le culpas a las personas de tu mala atmósfera, cuando tú quizás eres la mala atmósfera. Es un momento donde tú tienes que decir, Señor, no entendía que era la atmósfera la que no me dejaba crecer, pero hoy quiero crecer. Hoy voy a crecer. Si tú quieres crecer, dile al Señor, Señor, cambia mi atmósfera. Cambia mi atmósfera. Dile, cambia mi atmósfera. Porque estoy seguro de que Dios quiere llevarte a mejores lugares, pero tú estás reciclando lo que ya Dios decidió desechar. Personas, lugares, acciones. Y yo creo que sepas algo. Cuando Dios determina la bendición de algo o de alguien, con tu bendición o sin tu bendición, esa persona va a crecer. Por eso yo necesito que tú entiendas y pienses unos minutos antes de terminar en ti mismo, en tu atmósfera, allá en casa. ¿Vas a seguir escuchando? ¿Sabes algo? Escúchame bien. Muchos no han crecido porque siguen sirviendo a gente que se ha burlado de esta casa y que ha maltratado por redes sociales. Gente que se fue muy mal de esta casa. Persona que no se suba acá a despedirse es persona que por lo general se fue mal. Y siguen escuchando, y por eso ellos, yo no sé, pero tú te seguirás secando hasta que no seas leal a lo que te ha bendecido. Y esta es una palabra de exhortación. Sé leal con tu empresa, sé leal con tu pastor, sé leal con tu jefe, sé leal con tu amigo, sé leal con tu casa, sé leal con tu alcalde, sé leal y vas a ver cómo Dios te va a bendecir.